Bienvenidos, soy Armando Ixlefle Lejle, soy descendiente de colono por parte de mi mamá. Mi bisabuelo Andreas Jorge Lejle es el que llega en la primera colonización a Posuso. Salen de un puerto de Bélgica, del puerto de Amberes, en 1857 y llegan a Posuso en 1859. Cuando llegan al Perú está de presidente el mariscal Ramón Castilla y justo lo derrocan y dejan a los colonos abandonados en el puerto del Callao. El presidente Ramón Castilla con su antecesor hicieron un contrato con el gobierno alemán para colonizar toda la selva peruana con 10.000 colonos en 5 años. En ese año llegan 310 que los abandonan en el puerto del Callao, que tuvieron que hacer su cuarentena en el barco para luego llevarlos a Huacho. En Huacho los desembarcan para de ahí llevarlos a Cerro de Pasco, porque a las personas que vivían en Cerro de Pasco les habían dado el encargo y el presupuesto para llevarlos hacia la selva. Llegan a Cerro de Pasco, no encuentran el camino, no aguantan la altura ni el frío, los tuvieron que bajar a Acobamba de Huánuco y ahí estuvieron buen tiempo ya trabajando para poder aprovisionarse para seguir el viaje hacia la selva, ya que el presupuesto que les habían dado lo habían gastado en un conflicto. El destino para ellos era Puerto Mayro, pero por cansancio se tuvieron que quedar en algún lugar y ese lugar que ellos eligieron para quedarse fue Posuso. En el camino se fueron quedando, en Huacho se quedan familias que se van hacia el norte, en Acobamba se quedan familias que viven por Huánuco y la mayor parte muere en el trayecto. Y la última tragedia que ellos tuvieron fue de Acobamba a Posuso. Justo llegan en época de invierno y hacen su campamento en una quebrada que se llama Santa Cruz y se vino una avalancha y se lleva parte de los colonos. A Posuso llegan solamente 110 que ahí se instalan, trabajan, pasan los años y se enteran que en Huancabamba, que es un pueblo que está entre Oxapampa y Posuso, ya había un asentamiento de españoles y también ahí ya vivía una familia alemana, que era el señor Enrique Botger Treo. El señor Enrique Botger con el señor Rufino Cárdenas son los que ayudan a salir a los colonos de Posuso hasta Huancabamba, ayudándoles a hacer la mayor cantidad de trocha. Es por ese acto y otros actos más que hizo el señor Enrique Botger para poder llegar hasta aquí, es que lo consideran el fundador de Oxapampa. Y ahí salen ya las familias Mayer, Kell, Hasinger, Lefle, Gustafsson, Heidinger, Frey, Baller, Streicher, Schaus, Albingrin, Miller, Scherader, Ruffner, Schuller y muchos más, que algunos consiguieron terrenos propios para trabajar y otros tuvieron que trabajar para los hacendados que vivían ahí, ya sean de carpinteros, guerreros, con el oficio que ellos venían. Y no demoran mucho en Huancabamba, porque ahí también ya vivía el señor Muyenbru, que era un colono aventurero, y él ya tenía conocimiento de la existencia de Chontadamba, y se vino a explorar esta pampa para luego venir en 1890 con 5 familias, la familia Mayer, Kell, Hasinger, Lejle, Scherader, a hacer los sembríos para poder sacar a 46 familias de Posuso y de Huancabamba hacia acá, que salen un 18 de agosto y llegan a Oxapampa el 30 de agosto de 1891 y se posesionan de los terrenos que ellos habían visto. Mi abuelo Jorge Lejle se posesiona donde estamos nosotros y su hermano Juan Lejle al otro lado del río. Al principio sembraron y criaron solamente para comer. Pasan los años, la comunicación llega hasta San Luis de Xuaro y empiezan a criar cerdos para hacer manteca y jamón y de aquí los llevaban en mulas hasta allá para poder traer cosas que ellos necesitaban acá en la colonia. El idioma se queda con los abuelos, aquí la descendencia nadie habla el alemán y esto es por 2 motivos. Una de ellas es que al recibir terrenos en el Perú les obligaban a renunciar a su nacionalidad y la otra era que tenían miedo que a sus hijos los llevaran a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Vienen de Europa por una necesidad y esto aprovechan todos los países latinoamericanos para poder hacer contratos para colonizar sus selvas y cuando llegaron aquí tuvieron que convivir con los oriundos de esta zona, que son los nativos, y de esta parte son los yanechas,
y también con gente del Ande, porque han tenido que tener ayuda para trabajar y cada colono le daba tierras y ellos ya se quedaron y crecieron juntos acá en Oxapampa. Esto es la colonización por parte de los austroalemanes en esta parte de la selva, siendo Posuso primero, luego Huancabamba como tránsito para llegar a Oxapampa, y de aquí ya se fueron a Villarrica en 1925. Y por parte de mi papá, mi abuelo Alberto Schlefle Haxmeister y sus padres, ellos ya vivían en Lima, eran de origen suizos. Ellos vienen a Oxapampa por invitación del capitán de la colonia en ese entonces, que era el señor Jorge Hasinger. Ellos llegan a Oxapampa en 1895, no vienen solos, vienen más familias con ellos, la familia Fick, Girbao, Johnson, Pisculich, Rolson, Guero y Chavadía, todos ellos a trabajar acá a Oxapampa. Muy agradecido por la paciencia de escucharme para poder